Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y hoy fue el debut de Ecuador en la Copa del Mundo, el equipo de Sebastián Becasese y lamentablemente hizo un buen partido, pero sobre el final ese gol de Costa de Marfil arruinó el estreno de la Tri. Para hablar de Ecuador invitamos a un amigo de la casa, un amigo que siempre interactuamos con él y les invito a que se suscriban al canal de él, que lo sigan porque hace una tarea espectacular. Me estoy refiriendo a Martín Guzmán y su tercer fútbol que nos deleita siempre con sus artículos. Hola Martín, bienvenido a Balón Dominado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias. Un mundial más aquí junto a ti y poder analizar lo que hace Ecuador. Agradecer a Balón Dominado y aquí a disposición del análisis y observar cómo fue la dura derrota de Ecuador hace unos momentos. Sí, tal cual. Bueno, contame qué te pareció, ¿no? Fue un partido muy parejo y, y bueno, al final la derrota que no estaba en los cálculos de nadie, ¿no? Sí, una derrota dura que sobre todo porque se da al final, en el minuto 89-90 prácticamente. Ecuador no jugó mal. Yo vi dos equipos bastante parecidos. Ecuador por ahí, por su biotipo, tiene bastantes similitudes con las selecciones africanas, lo vimos en el Mundial anterior con Senegal, lo vemos de alguna forma algo muy parecido ahora con Costa de Marfil. Hace un muy buen primer tiempo Ecuador en el cual pudo irse ganando, tuvo dos palos en dos ocasiones prácticamente que pudo abrir el marcador. Y en el segundo tiempo me da la impresión de que el poderío físico del conjunto africano fue superior. Ecuador hizo algunos cambios que salvo el depreciado, no calaron del todo bien en el esquema, no pudieron hacer diferencia y más bien Costa de Marfil en una acción que hubo una distracción entre la contención y los centrales, aprovechó y marcó el gol que finalmente le da la victoria. Y es una dura derrota también, no solo por cómo se dio, sino porque yo creo que en los mundiales, en la fase de grupos tenemos tres partidos por lo general y somos selecciones intermedias. Siempre hay la gran potencia, el equipo rival fácil, por decirlo así, y los dos que por ahí se van a pelear ese segundo puesto, ¿no? Entonces, ganar este partido ante el rival similar, que es este caso, es muy importante y si lo pierdes prácticamente quedas eliminado. Porque por más que le ganes al que entre comillas es fácil, en teoría también vas a perder con el difícil. Entonces todo se pone cuesta arriba para Ecuador. Este tema de los mejores terceros por ahí nos puede dar una mano en un respiro, que por ahí Alemania también pueda ganar la Costa de Marfil la siguiente fecha y tenga un oxígeno para la tercera fecha con Ecuador, bajar un poco las revoluciones y Ecuador sacar provecho de eso, quizás a un empate, quién sabe una victoria, y por ahí obtener el resultado para la siguiente fase. Sí, tal cual. Sí, coincido, un buen primer tiempo, ¿no? Donde Vita y Minda con Caicedo ahí fueron poco detectables, ¿no? Por la defensa de Costa Marfil hicieron daño, pero sí, esa falta de puntería con esos dos tiros en el palo penalizaron a Ecuador. Ya después en el segundo tiempo Costa de Marfil pudo corregir ese 2 contra 3 que tenían en el medio campo y ahí pudo equilibrar las cosas, ¿no? Sí, justamente algo que destaqué bastante mientras veíamos el partido acá con mi papá, sobre todo, la presión que realizaba Ecuador en ataque cuando intentaba salir Costa de Marfil. Ecuador intentaba recuperar el balón, lo lograba y la idea era sorprender rápido, ¿no? Las dos ocasiones se estrellaron en el palo, también hubo alguna otra ocasión que por ahí pasó cerca, no logró concretar, no fue efectivo en la definición. En el Valencia, lastimosamente, hoy día no estuvo con la claridad, al menos una jugada al inicio que pudo definir y se fue por arriba. Y esa poca efectividad en la definición nos cuesta caro porque esa presión fuerte, si no es efectiva, físicamente es difícil de sostenerla. Y eso pasó. Para el segundo tiempo, Ecuador perdió bastante oxígeno, no entraron los cambios en las mismas condiciones de lo del primer tiempo y se vio mermado, algo que más bien sacó ventaja que el rival que físicamente pudo superar a Ecuador. Sí, los cambios no surtieron el efecto deseado y me sorprendió también la poca participación de Gonzalo Plata, ¿no? Como que el equipo no lo encontró en posiciones ventajosas, solo ese disparo fantástico de zurda que sacó el portero Fofana, pero después muy intermitente
y Ecuador no volcó mucho el juego por el jugador de Flamengo, ¿no? Sí, también pasa que en el segundo tiempo se reestructuró bastante Costa de Marfil, analizando un poco lo que hizo el rival. Se nota que posicionó mejor las líneas, que habló el tema de marcas puntuales y Ecuador, claro, también, además de la merma física, se vio ya contra un rival que se paró de otra forma para el segundo tiempo, que ya puso mucha más atención a esas jugadas, de esos dinamismos que por ahí podían hacer diferencia y logró bloquear a Ecuador en ataque. Y en eso, Gonzalo Plata hoy día no tuvo esa jugada diferente, esa jugada sorpresiva. El remate incluso que estuvo cerca es un tiro al centro, que si en otra ocasión le daba un ángulo, le daba un costado, podía convertirse en gol. Pero el día de hoy Ecuador no fue efectivo en definición, hubo generación realmente, sí hubo generación hoy, pero en definición faltó. Lastimosamente Ener Valencia es nuestro 9. Muchos no lo quieren, muchos lo quieren, pero no hay mejor 9 que Ener Valencia. Podremos decir si tiene un buen nivel o un nivel bajo, pero es el mejor 9 que actualmente tiene Ecuador. Y al menos hoy no fue suficiente, porque si Ener un poco cae en una resta física, no hay el cambio adecuado. Ingresó Kevin Rodríguez en su intento de intentar reemplazarlo sin ser un jugador 9. Él es más de un volante, es más de un media punta. Eso denota que Ecuador no tiene un 9 de peso que pueda reemplazar o emparejarse con Ener Valencia y se quita una referencia en ataque que fue lo evidente y se perdió esa ofensiva que Ecuador tenía en el primer tiempo. Tal cual. Y también mencionar a Yeboah, ¿no? Que también hizo un buen primer tiempo, pero luego fue reemplazado rápidamente. Es así, ¿no? La exuberancia física de Costa de Marfil poco a poco fue ganando esos pequeños duelos que Ecuador le costó readaptarse al partido, ¿no? Que es lo que te decía un poco hace un momento, esa presión alta físicamente desgasta bastante. Si en los primeros minutos o en el primer tiempo logras aprovecharla y meter uno o dos goles, claro, el segundo tiempo tienes un colchón como para irte a defender. Si no lograste ser efectivo, te puede costar y hoy lastimosamente le costó a Ecuador esa presión que era una buena idea, que fue una buena lectura de Becachese, que por lo general siempre es un equipo defensivo y hoy lo vi un poco más ofensivo, con más ánimos de ir a presionar, de recuperar rápido el balón y sorprender, algo que no habíamos visto previamente en el proceso de él. Pero claro, el segundo tiempo lo vuelca a otra dinámica, una dinámica mucho más defensiva. El técnico hace cambios en los que denota ya su intención de empatar y lastimosamente al no tener recambio en la delantera y cuando vas a empatar, hay una ligera línea que se inclina más hacia perder que hacia ganar y eso pasó hoy. Sí, 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 tal cual. Bueno, ¿crees que de cara al próximo partido ante Curazao puede haber muchos cambios? ¿Crees que BKC va a meter mano en el equipo? ¿O crees que imaginas que quedó conforme con el rendimiento del equipo y bueno, la derrota sobre la hora no hará que haga una decisión drástica con respecto al once titular del próximo partido? Bueno, un poco complejo analizar eso. De seguro habrá algún cambio que corregir. Yo creo que el equipo va a ir mucho más ofensivo. Si bien BKC tiene un estilo muy defensivo, o es lo que ha mostrado con Ecuador, de ser muy defensivo, con Curazao tiene la obligación de ir a ganar. No solo por el apuro del resultado de hoy, sino porque ante Curazao hay que ganar. Vimos hoy ante Alemania lo que sucedió y con más razón. No somos Alemania ni de cerca, pero sí estamos en condiciones de ser muy superiores a Curazao y sumado a la obligación con mayor peso ante la derrota de hoy, tiene que ir mucho más ofensivo. Yo creo que habrá alguno que otro cambio que se vuelque más en ataque, que provoque que el equipo sea más incisivo, que presione mucho más de lo que presionó hoy en el primer tiempo. Y algún cambio, sobre todo táctico, seguramente sí va a haber. Cada partido es distinto porque cada rival te demanda cosas diferentes y en el caso de Curazao es el partido que, por default, decirlo así, con el respeto al rival, se debe vencer, es el rival a ganar, seguro, son los 3 puntos que son el colchón que los equipos medianos siempre buscamos en el Mundial. Y bueno, de ahí partiendo de un resultado positivo, habrá que ver qué se puede hacer ante Alemania y en qué contexto se dará este tercer partido. Fantástico. Ahí estaremos siguiendo el torneo de Ecuador. Martín, como siempre, muchísimas gracias. Un amigo de la casa y bueno, siempre te leemos y te seguimos con mucha atención. Muchísimas gracias, Gustavo. Igual, gracias a Balón Dominado.
Siempre la estamos siguiendo, siempre estamos retroalimentándonos entre tercer fútbol y balón dominado, y aquí a las órdenes para cualquier análisis, cualquier observación de los partidos de Ecuador. Fantástico, abrazo grande, crack. Dale, cuídate, suerte.